Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayan, que le habla, de saluda. Le agradezco una vez más, se te junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor John Pérez. Gracias por estar en Quién es Quién. No, gracias a ustedes por la invitación. Soñó siempre con ser juez desde que era chiquito. Sí. Es de los que ha cumplido su vocación y su sueño, y encima llegó a lo máximo que se puede llegar como juez, que es a presidir la Suprema Corte de Justicia. Ahora que llegó, ¿qué se propuso ese niño que había soñado con ser juez? Y me propongo tratar de mejorar cada vez más el servicio. O sea, es una de mis funciones. Cuando uno hace la profesión, con gusto, o sea, cuando era abogado, cuando me recibí de abogado, fui uno de los pocos que dijo que iba a ser juez. Porque los sueldos eran más miserables que ahora. A veces no daba el dinero para sobrevivir, a veces había que pedir a los padres, siendo un juez de ciudad, un juez letrado. Y está limitado para trabajar privado también. No trabaja Tiene privado, que dejarse exclusivamente a la... Tenemos más incompatibilidades que un cura, digo yo. Pero no, y es eso, tratar de mejorar el servicio, porque uno cuando hace esta carrera está al servicio de la gente. El Poder Judicial es la última barrera de defensa del ciudadano y tiene que prestar una buena función. El problema es que a veces los recursos no dan, a veces hay problemas de todo tipo. ¿Qué es mejorar la administración de justicia para que la gente lo entienda? ¿En qué lo mejoraría el Poder Judicial para que haya un mejor acceso? Para que haya un mejor acceso hay que hacer varias cosas. Primero, tratar de acercar más la justicia a la gente, y segundo, tratar de conseguir herramientas y calificar mejor al personal. En el plan estratégico que le acabo de dar, lo hacemos a través de 16 puntos. De esos 16 puntos tenemos, el primero es acercar la justicia a la gente. ¿Qué tratamos de potenciar? Esperando que nos den los recursos, que los jueces, hay lugares que, por ejemplo, usted tiene que tomar un ómnibus para las jueces letrados están en las capitales, y usted, si está en Velázquez, en José Pedro Varela u otro lugar, tiene que ir en ómnibus, y a veces los servicios son caros para la persona que tiene que ir. No voy a entrar a catalogar si son caros o no. Y también los horarios. Hay lugares que hay 3 ómnibus en el día. Y la gente que directamente ni va, dicen, ni va. No llego, no puedo, no voy. Y después tenemos otro tipo de juzgados que hacen falta, por ejemplo, en Ciudad del Plata, porque en Ciudad del Plata haría falta un juzgado. Es un lugar con mucha conflictividad que no hay juzgado. En San José es eso. Sí. No Ciudad de la Costa, porque a veces se confunde. Sí, por eso. En San José. Es un nivel de conflictividad alto, toda la competencia esa pasa a Libertad, y cuando yo estuve visitando los juzgados, en ese momento salía 200 pesos el pasaje. Entonces la gente a veces no son de muchos recursos, entonces le cuesta ir hasta ahí. Eso también la Fiscalía ha pedido para crear una fiscalía ahí y todo, pero no se ha tenido, digamos, en los presupuestos la recepción de tales prácticas. O sea, el problema usted lo ve en las pequeñas localidades, no lo ve en las capitales departamentales en ningún lado. Ahí está funcionando de alguna forma que le da conformidad a usted. A veces hay que modificar en alguna capital, crear más juzgados o transformar. Pero ahí hay un buen acceso a la justicia. Sí, un bastante buen acceso, porque hay muchas barreras para la justicia. Hay 4 barreras. A ver. La primera es la barrera cultural. Y la gente a veces no conoce sus derechos, o tiene con esa concepción que se ha instalado en la población de que hay justicia para rico y para pobre, lo cual niego terminantemente. La gente dice, ¿usted para qué va a reclamar? Si igual ya sé que estoy perdido porque yo soy pobre. Esa es una barrera cultural. ¿Eso está instalado todavía? ¿Usted lo ve eso? Yo creo que sí, porque cada tanto ve a alguien que dice, sí, hay justicia para rico y para pobre, lo cual es una gran mentira. Y hay pobres que no van, por eso hay mismo. Pobres que no van. Después están las barreras económicas, porque para ir acá o allá tiene que tener un determinado, para trasladarse o para otra cosa. Las barreras físicas en Uruguay hay pocas, pero está. Y bueno, y todas esas cosas van coadyuvando a veces. Hay países donde la barrera económica, por ejemplo, de contratar un abogado no existe porque la persona se puede defender a sí misma. En Uruguay, salvo alguna excepción, uno necesita ir con un abogado al juzgado. Pero tenemos unos buenos servicios de defensoría que faltan recursos. ¿Pero usted no comparte que la persona pueda tener la libertad de ir sin un abogado? Creo que en principio no. Nunca me lo he puesto en la práctica, pero creo que en principio no. Es mejor. Porque al principio uno puede elegir y le explican las consecuencias. Mire, si usted viene sin abogado, la ley no la va a conocer.
se va a poder defender, del otro lado capaz que tenga un abogado y marcha. Bueno, yo quiero, bueno, vaya y hágalo. Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, en algunos lados. Y inclusive causas penales se puede uno autodefender y aunque no sea abogado y no sea... decía usted que es abogado, es el peor cliente, o el propio, cuando se defiende uno mismo es el peor cliente. Usted no comparte eso inicialmente. No, en principio, a nivel personal no. Le da más garantía que un abogado acompañe a una persona. Exactamente. Aparte, si no tiene recursos, está la Defensoría. Está la Defensoría, están los consultorios, están los... Defensoría que está saturada de casos y le cuesta a veces poder llegar a atender todas las situaciones. Y le cuesta. Por eso vamos a siempre ver nuevos cargos. Siempre pedimos cargos, pero no se los dan. Porque el presupuesto es corto, pero siempre es corto para nosotros. ¿Pensó alguna vez en contratar abogados puntualmente más que presupuestar abogados para que sean defensores de oficio? No lo hemos pensado. No lo hemos pensado porque aparte sería un costo demasiado alto que menos podríamos cubrir. Aparte es un servicio de la Defensoría que funciona bien, dentro de las limitaciones, ¿no? Por cierto que faltan defensores, pero hacen un buen servicio. Yo siempre digo que en mi experiencia de 42 años de juez he visto excelentes casos dificultosos que lo ganó un defensor de oficio y he visto estudios de renombre que lo han perdido. Depende de la persona y también depende de la persona, del cliente, porque si el cliente a usted, depende de muchos factores. Si usted el cliente no le dice la verdad o le parte a media, entonces dice, mire, yo quiero este celular y en realidad lo que le corresponde es esta libreta, lo va a perder de entrada. A mí eso fue una frustración que siempre a lo largo de los años siempre uno la encuentra. Gente que reclama algo que no le corresponde y lo que corresponde no lo reclama. ¿Es un tema de formación de las personas? ¿Es un tema del uruguayo que es así? Creo que es un tema general. ¿Por qué no le dice la verdad al abogado y no le cuenta? Porque a veces no se dan cuenta y a veces no le dicen, o sea, no se dan cuenta de lo que le tienen que plantear. La profesión de abogado y de juez es difícil. Sagreski dice que es la profesión menos reconocida, porque el que gana quiere más, el que pierde le echa la culpa al juez y así todo sucesivamente. Usted ha hablado muchas veces de presupuesto. Cuando asumió este año, volvió a pedir más presupuesto para el Poder Judicial, incluso pidió que sea el doble de presupuesto. Dije estimativamente, estamos haciendo los números. Puede ser más, puede ser menos. ¿Puede ser más que el doble? Lo que no sé, no sabemos todavía. Están cuantificándose todo. Seguro es más que lo que tiene ahora, lo que va a pedir. No, por cierto, usted está, véase que desde que se creó la República, desde que se creó el sistema en la Constitución de 67 hasta ahora, nosotros tenemos 0,3 del Producto Bruto Interno. Y 1,20, 1,25, 1,05 del presupuesto general. En otros países tiene autonomía financiera. En otros países... ¿Y la autonomía financiera que es porque ellos mismos pueden presentar su presupuesto y se aprueba? Se aprueba, como acá los otros poderes. El Poder Legislativo tiene autonomía financiera. Presenta su presupuesto y ellos mismos lo aprueban. Habría que modificar la Constitución en ese caso. Hay que modificar la Constitución, porque nosotros desde el punto de vista, digamos, organizacional, nos metieron en el mismo artículo que el artículo 220, que son los entes autónomos, servicios centralizados. No se los reconoce como un poder. Y si usted mira el presupuesto, el gobierno central destina a los organismos del 220 73%, 73 entre 73 y 79%. De ese porcentaje a nosotros solo nos corresponde el 4,28. ¿Es una forma de presionarlos a ustedes cuando, cuando se les habilita más canilla o menos canilla presupuestal según el gobierno de turno? No le hablo de ninguno en particular, de decir, bueno, si la cosa viene más o menos como nos interesa, abrimos más la canilla. Si estos no son muy afines a nosotros, le cerramos la canilla. No, eso sí que lo descarto rotundamente. No hubo ninguna intencionalidad política ninguna. Lo que pasa es que es un sistema. Primero que la justicia, ¿usted ha visto que algún partido político tenga un programa, vamos a fortalecer la justicia? Ningún partido de ningún tipo, de ningún signo, de nada, tiene un programa, vamos a fortalecer la justicia, vamos a crear más juzgados. Nadie. Pero sin embargo le mandan un montón de cosas a la justicia. Claro. Cuando se arma lío inclusive dentro de los partidos, va para ustedes. Bueno, ahí ya entramos en otro terreno más, si la judicialización de la política o no. Según mi concepción personal, la judicialización de la política no. Si es un delito, sí corresponde que nos metamos, si no, no. ¿Pero ve casos que se utiliza la política a la justicia con fines políticos? ¿Denuncias, presentaciones que se hacen? En lo particular no he visto. ¿No? En lo particular mío. O sea, ¿usted nunca vio que se judicialice la política entonces en Uruguay? No, o sea, dice que es judicialización de política, pero generalmente lo que se hace es
digamos, imputarle algún delito, que eso es competencia solo del Poder Judicial. Si es eso, competencia del Poder Judicial. Lo que pasa es que la judicialización de la política ocurre cuando los organismos legislativos no tienen la capacidad de respuesta para solucionar dentro de su propio ámbito esas cosas, según los estudios, ¿no? Nunca me he puesto a profundizar el tema, pero habitualmente acá es un problema, acá no es... Habitualmente el término Uruguay se utiliza cuando hay una situación que le sirve a una parte y a la otra le puede afectar, presentamos la denuncia, salen los medios, acá se presenta una denuncia penal, se está investigando tal caso y hay un rédito político, obviamente. Sí, pero en definitiva eso si es un delito se va a procesar y como tal, y si no es delito, bueno. El problema no es que no considero que haya animosidad en ningún partido ni nada. Es un problema que, como ya digo, yo siempre pongo un ejemplo burdo para que la gente entienda. Si usted tiene un auto, yo hace 3 años que no cambio el auto, porque está. Entonces se dedica el dinero que usted tiene, que le sobra, para cambiar arreglar el baño, arreglar la cocina, arreglar esto, arreglar el otro. Cosas que considera más esenciales o que le puede reclamar. ¿Me entiende? Y mientras el auto le marche, ya está. Le pone la nafta. La justicia no se considera esencial en Uruguay. Lamentablemente no se visualiza. ¿Qué es el poder enano? Lamentablemente no se visualiza. ¿Por qué no se visualiza? Porque la justicia tiene una cantidad de ramificaciones increíble. Porque primero, que es lo que yo he dicho en las defensas de presupuesto cuando fui presidente en la otra oportunidad, a Uruguay le dan préstamos con bajos intereses por el sistema de justicia. Los organismos internacionales, no sé si ha trabajado con ellos, trabajan sobre la base del sistema de justicia como un ítem muy importante. Segundo, una encuesta de Uruguay 21, el 27% de las personas que invirtieron en Uruguay invirtieron por el sistema de justicia. Pero usted no lo ve reflejado eso en un presupuesto. ¿Pero se le considera un poder inferior entonces al no reflejarlo de esa manera? No se considera como que es una cuestión que marcha. Y mientras marche, que se manejen. Que se puede dar los recursos que vayan sobrando de otros lados. Usted el 20 de febrero en una nota del diario El País dijo que quiere potenciar los juzgados de paz para que tengan un fin más social. Eso está en el plan estratégico en el punto número 1. ¿A qué se refirió con potenciar los juzgados de paz? Los juzgados de paz son los que atienden las cuestiones de menor cuantía, de menor monto, y cuestiones, por ejemplo, como desalojos o ese tipo de... Claro, potencial de juzgados de paz que pueden intervenir en algunas funciones sociales, evitando... ¿Qué es función social? Y, por ejemplo, traduciendo, evitar determinados conflictos que no lleguen a la justicia. Usted tiene un lío con un vecino, de ese tipo de cosas. Hoy va a una instancia de mediación eso. De mediación, donde hay mediación. Pero lo quiere llevar los juzgados de paz esos. Donde no hay mediación, sí. Y que el juez de paz se dedique a mediar, no que establezca una sentencia entre esas partes. No. Lo mejor, un arreglo es mejor que un pleito. Está dicho siempre. ¿Y cómo hace un juez que tiene que sentenciar, porque su rol es sentenciar, para mediar y no terminar con una sentencia? ¿Pero dice una ley que lo habilite? ¿Cómo funciona? No, pero si es una buena capacitación y son determinados asuntos, no van a entrar todos los asuntos en eso. Es potenciar la persona como la persona que puede componer los problemas chicos para que no lleguen a los juzgados. Pero eso piensa que ustedes hagan una acordada, que es una norma interna de ustedes. Capacitación y una acordada. Una acordada de ustedes que establezca eso. Establezca eso. Y ahí uno va al juez de paz, no le va a pedir una sentencia, le va a pedir, junta estas dos partes, a ver si nos podemos poner de acuerdo en algo. Exactamente. Como cuando se va a mediación. Y si no se ponen de acuerdo, se fueron sin ponerse de acuerdo. Se pueden ir al juzgado a hacer su litis. ¿Y eso cuándo comenzaría? Eso tenemos que estar dentro de los planes. Dentro de los primeros años más o menos se va a poner. Y después la otra cosa que estamos tratando de hacer es la itinerancia. Para eso precisamos fondos. O sea, que el juzgado se traslade a los pueblos chicos, los juzgados letrados. Para lo cual implica tener un juez, un defensor, un actuario, un receptor. Y deja un lugar y va a otro lugar el mismo equipo. Un determinado día. O sea, lunes, miércoles en un lugar, martes y jueves en otro. Sí, eso puede ser una opción. La otra opción es tener un equipo móvil para determinada zona. Un ómnibus. Un ómnibus. Atienden un ómnibus. El juez, el actuario. En Perú se usa ese tipo de cosas. ¿Y ya tiene el ómnibus o no, eso no. Un ómnibus o también con traslado común. Y ese ómnibus es como los que tiene ACE, por ejemplo, que recorre el país para atender gente, equipado con todo. Sí, determinadas zonas hay que ver. Tampoco y equipado con todo, computadora, internet. Iría con todo, pero eso es una opción. La otra opción es que se traslade ese equipo móvil a los juzgados por medios tradicionales.
Eso hay que estudiarlo Pero es una de las cosas que van a implementar este año. es una cosa, la itinerancia se va a implementar. ¿Y ahí precisa más presupuesto también? Por ¿O con lo cierto, que tiene? usted precisa, por lo menos el juez, ya le digo, el actuario, todo ese tipo de cosas. Y capaz que le donen el ómnibus, por lo menos, para que pueda. Hace mangazo, ya que está, como para. A ver si con eso puede. ¿Aceptaría si le donan un ómnibus para este trabajo? Eso habría que verlo en la corte. ¿Pero para usted personalmente? Podría ser, no sé, porque la verdad que es una cuestión que se precisa, pero no sé, tendría que estudiar. ¿Los casos de paz, de jueces de paz que tenían temas de mediación, son básicamente temas entre vecinos o piensan en otro tipo de situaciones que podían atender ese tipo de mediaciones? No, en principio casos entre vecinos, entre problemas. Desde la música alta hasta la humedad que me pasaste, ese tipo de cosas. Puede ser uno de esos. Son ejemplos algunos. ¿Hay mucho de eso? ¿Creció mucho el conflicto entre vecinos? ¿Hay más violencia entre vecinos? No está cuantificado eso, pero se ve en la sociedad la violencia. La violencia, usted vaya por la calle nomás y ven que a veces discuten hasta por un lugar de estacionamiento. El otro día estaba en el MAN y estaban discutiendo por un lugar de estacionamiento. O sea, estamos más violentos los uruguayos. No solo los uruguayos, también en todo el mundo está. Es una cuestión, digamos que no sé, uno cuando viaja ve que ese problema se replica en otros lados. Hablando de tránsito y con todo lo que ha crecido el parque automotor en Uruguay, el año pasado fue venta en vehículos, ¿deberían de haber juzgados de tránsito como hay en otros países donde los incidentes de tránsito, las infracciones, todo eso van a esos lugares especializados o así como está bien? No, yo creo que así como está bien, está bien. No hay tanto como para hacer una justicia especializada. Una justicia especializada. Hay cosas que son faltas, que van los juzgados de falta que tienen que ver con el claro, tránsito. Y lo otro, lo que no falta son reclamaciones a los juzgados tradicionales. En algunos países, si a uno lo multan y no pasa por un juez, esa multa no vale. En Uruguay no ocurre eso. Uno puede recurrir la multa, pero en Argentina, la multa. en todos lados ocurre eso. Bueno. ¿Y a usted le gustaría que eso pase en Uruguay? Que si un juez no dice que esto es multa, sea multa. No, eso no es una cuestión administrativa. Directamente. No. O sea, el sistema como está bien para usted. Está bien para mí. ¿Le invito a una pausa? Sí, bueno. Continuamos a partir de mañana aquí en Quién es Quién con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor John Pérez. Le recordamos, como siempre, la hora principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM, y repeticiones sábados 13 horas en Canal 5 y viernes 10 de la mañana en Diamante FM. Pausa y continuamos en Quién es Quién.